En el video que será expuesto a continuación se pretenden explicar diferentes normas que son indispensables para la presentación de planos de acuerdo a los lineamientos del CONTEC y las normas técnicas colombianas. Este video fue realizado por Cristian Camilo Gómez, Juan Diego Santamaría, Johan Santiago Maecha y Natalia Andrea Liscano. Las normas a exponer son las 1777, la 1914, la 1960, la 2058 y la 2099. La primera norma que vamos a presentar es la 1777, ya que es la base para la presentación de planos. El objetivo. Esta norma especifica los principios generales de la presentación, los cuales se aplicarán a los dibujos técnicos, siguiendo los métodos de proyección ortográfica. Debemos conocer cómo se deben clasificar las vistas de un objeto. Designación de vistas. Vista en dirección A es igual a la vista de frente. Vista en dirección B es igual a vista superior. Vista en dirección C es igual a vista izquierda. Vista en dirección D es igual a vista derecha. Vista en dirección E es igual a vista inferior. Y vista en dirección F es igual a vista posterior. Método de proyección del primer ángulo. Con referencia a la vista del frente A, las demás vistas se disponen de la siguiente manera. La vista superior B se coloca debajo. La vista inferior E se coloca arriba. La vista izquierda C se coloca a la derecha. La vista derecha D se coloca a la izquierda. Y la vista posterior F se puede colocar a la izquierda o a la derecha según convenga. Método de proyección del tercer ángulo. Con referencia a la vista frente A, las demás vistas se disponen de la siguiente manera. La vista superior B se coloca arriba. La vista inferior E se coloca debajo. La vista izquierda C se coloca a la izquierda. La vista derecha D se coloca a la derecha y la vista posterior F se puede colocar a la izquierda o a la derecha. Esta norma también habla de principios generales de presentación, habla también sobre tipos de líneas y su funcionalidad. En la siguiente tabla tenemos diferentes tipos de línea con diferentes tipos de grosor, que cada una tiene una designación determinada para cada tipo de proyecto y sus aplicaciones generales. Es decir, que si yo necesito si tengo una función especial dentro de un plano, tengo que usar un tipo de línea. O si necesito representar un muro, necesito representar una línea escondida, tengo que usar diferentes tipos de línea. Esta norma tiene como norma general que el espacio entre líneas no debe ser inferior a 0.7 milímetros. Si se usan líneas de dos espesores diferentes, la relación entre la línea gruesa y la fina no debe ser inferior a 2:1, es decir, el doble. Y en todas las vistas de una pieza a la misma escala, el espesor de las líneas debe ser igual. Dentro de la norma 1777 también se exponen los lineamientos para las secciones achuradas. La forma más simple de achurar es implementar líneas delgadas continuas con una inclinación de 45 grados con respecto a las líneas de simetría del objeto. Este busca demostrar las diferentes características que pueden tener cada uno de los elementos del dibujo que sin esta representación no serían claras, como lo es la diferencia de materiales que componen los objetos del dibujo. Por eso es importante aclarar que el achurado de los elementos que tengan las mismas características deberá ser idéntico, y entre mayor número de características deben realizarse más variaciones de achurado, como diferencias entre la dirección de la línea, del espaciado o de la posición de estos dentro del elemento a achurar. Como otro tipo de convenciones, la norma nos dice que podemos ahorrar espacio, ya sea dibujando piezas simétricas con una fracción de vista completa. ¿A qué se refiere esto? Nos dice que podemos trazar cierta pieza con una línea específica y dibujar solo cierta cantidad de ella por si tenemos un espacio reducido o no tenemos el espacio suficiente o el tiempo para dibujarla. O también podemos simplificar detalles que tengan la misma dimensión o que ya hayan sido dimensionados y cumplan la misma función. Por ejemplo, como círculos o ciertos objetos que tengan el mismo diámetro y estén a la misma separación, no necesitan ser vueltos a dibujar, sino solamente se acota uno de ellos o dos de ellos y se coloca antes de la cota un número y por cuánto se está multiplicando estos. La norma nos dice que no se deben usar colores a menos que sea inevitable. Si se intenta demostrar o clasificar otro tipo de materiales o piezas que se están representando, es mejor usar un tipo de achurado o hacerle una representación en una de sus tablas. NTC 1914, rótulado de planos.
El objetivo es, esta norma ofrece una guía a partir de reglas y recomendaciones adecuadas para la ejecución y uso práctico de cuadros de títulos relacionados con la identificación, administración y comprensión de planos técnicos y documentos afines. Los requisitos generales es que todo dibujo técnico o documento asociado debe tener cuadro de títulos. La presentación tiene una configuración. El cuadro de títulos debe consistir preferiblemente en uno o más rectángulos adyacentes. Estos pueden estar subdivididos en cajas para la inserción de información específica. La posición. El cuadro de títulos debe estar ubicado de acuerdo con las recomendaciones del ISO 5457. El contenido. Para lograr un ordenamiento uniforme, la información por incluir en el cuadro de títulos debe agruparse en zonas rectangulares adyacentes. La zona de identificación. La zona de identificación debe brindar la siguiente información básica: el número de registro o identificación, el título del dibujo y el nombre del propietario legal de dibujo. La zona de identificación debe ubicarse en la esquina inferior derecha del cuadro de títulos, visto en la posición de observación correcta. Debe hacerse claramente visible por medio de un marco de líneas continuas del mismo espesor que las usadas para el marco del espacio del dibujo. La siguiente norma que vamos a exponer es la 1960, que nos indica cómo deben ser los dimensionamientos y las principales cotas que deben tener los dispositivos o planos que vayamos a realizar. Esta norma establece los principios generales de dimensionamiento aplicados en todos los campos, es decir, mecánico, eléctrico, civil y arquitectónico. Y usualmente estos se conocen como los elementos más importantes del plano, ya que representan la forma y cómo está organizado nuestro objeto en la vida real o en ciertas dimensiones. Principalmente debemos conocer lo siguiente. ¿Qué es dimensionamiento? Es el valor numérico que se expresa o que da la información necesaria para conocer este objeto o que lo compone. Existen dimensionamientos funcionales y no funcionales. El funcional son cotas que están ahí para saber exactamente cómo es el objeto, ancho o alto, por ejemplo. O el dimensionamiento no funcional, que son cotas que se indican para conocer más a fondo el objeto, pero no son necesarias para su construcción. Y por último, los dimensionamientos auxiliares. Son solo propósitos de información y son necesarias en dichos casos que se quiera hacer más exacta la pieza. Como aplicación de esta norma se debe tener en cuenta lo siguiente. Las características deben dimensionarse solo una vez sobre el dibujo, deben colocarse sobre la vista o sección que muestre más claramente las características correspondientes. Toda la información necesaria tiene que ser colocada de manera clara y concisa que represente de qué se está hablando y en qué parte se está hablando. Y en cada dibujo se debe usar siempre la misma medida. Para tener esto claro debemos tener los métodos de dimensionamiento claros. Por ejemplo, existen líneas de proyección de dimensión o líneas guías. Las líneas de proyección deben trazarse perpendiculares a la característica que se está dimensionando. Donde sea necesario, ellas pueden trazarse oblicuamente, pero paralelas una a la otra. Generalmente las líneas de proyección y las líneas de dimensión no deben cruzar otras líneas a menos que esto sea inevitable. Las líneas siempre deben estar terminadas con una flecha o con una especie de determinación que le indique, por ejemplo, un punto o una línea horizontal o vertical a 45 grados, pero que esto indique que terminó o acá es donde termina la cota de dimensionamiento. También tenemos que identificar dónde se deben colocar los valores. Pueden ser paralelos a la línea, en interrupción en el medio, de cadena, características repetidas o arcos. Se debe tener en cuenta que no se pueden repetir los valores dimensionales o los tipos en que se van a señalar. Por ejemplo, no pueden usar en unas cotas paralelos y en otros tipos de interrupción en el medio o centrados en el medio. Todos deben tener las mismas unidades y debe especificar exactamente qué es lo que se está acotando o dimensionando. La norma técnica colombiana número 2058 habla sobre las referencias de ítems. Estas listas son listas detalladas de ítems que constituyen un ensamblaje o subensamblaje que figuran en un dibujo técnico. El objetivo de esta norma es especificar las reglas generales y las recomendaciones para el establecimiento de la lista de ítems que se utilizan en los dibujos técnicos.
Esta norma se limita a las listas de ítems que han sido identificadas por una referencia, y estas listas de ítems proporcionan la información necesaria para la producción o gestión de compra de los ítems o partes. El propósito de referenciar un ítem está regido por la identificación de partes que componen un ensamble, o ítems de partes individuales. Dentro de los requisitos que se exigen para esta lista está que la lista pueda estar incluida dentro del propio dibujo o en un documento separado. Cuando se incluye en el dibujo, la posición de la lista de ítems debe ser tal que pueda ser leída en la dirección de observación del dibujo. Y cuando la lista de ítems se incluye en un documento separado, este debe identificarse con el mismo número que el dibujo de potencia. Se recomienda organizar la lista de ítems en columnas por medio de líneas continuas, gruesas o delgadas, teniendo en cuenta diferentes normas posteriormente mencionadas como la NTC 1777. Para permitir introducir información bajo los encabezados, se recomienda seguir las siguientes columnas. Ítem, que muestra el número de referencia que corresponde según aparece en el dibujo respectivo. Descripción, que incluye la denominación del ítem. Cantidad, que muestra el número total de este ítem en particular requerido en el ensamblaje del dibujo. Referencia, que se emplea para identificar ítems que no están totalmente representados en el dibujo de procedencia. Material, incluye el tipo y calidad de material al usar. Si es un material normalizado, debe darse su designación normal. Estos datos deben entregarse en columnas, en las columnas correspondientes, en filas horizontales. Para la claridad de esta organización, se deben consultar diferentes normas que serán mencionadas más adelante. La secuencia de las entradas debe seguir el orden de las referencias de los ítems. Cuando la lista de ítems se incluye en el dibujo, la secuencia debe ir de la parte inferior a la parte superior, con los encabezamientos de columnas inmediatamente debajo. En las listas de ítems por separado, la secuencia debe ser de la parte superior a la inferior, con los encabezados en la parte superior. Las entradas pueden ingresarse rotuladas a mano, con plantillas o con cualquier otro método apropiado, usando preferiblemente letras mayúsculas, según se especifica en la norma técnica colombiana 1782. Para estos rotulados también se deben consultar las especificaciones aplicables de la norma técnica colombiana 2496. La siguiente norma es la 2099, que trata sobre la referencia de ítems. Esta norma proporciona reglas generales para la aplicación y representación de referencias de ítems en planos o dibujos técnicos. El objetivo de esta norma, como dije antes, es proporcionar reglas generales para la aplicación y representación de referencias de ítems de dibujos técnicos, es decir, como las partes de ensambles o las partes de planos o de un dibujo en específico. Para esto tenemos unos requisitos generales que deben seguir la norma. El primero es que se debe tener en cuenta que las referencias de los ítems son en orden secuencial a cada parte del dibujo, plano o ensamble. Esta orden secuencial son en números arábicos, es decir, no se permiten números romanos ni ningún otro. Incluirse en una lista de ítems con respectiva información. Aquí he de recalcar que esta norma va de la mano con la norma 2058, que es la que nos indica que la información del ítem debe ir en una tabla con su respectiva información, donde puede ir al lado del plano o del ensamble, o puede ir en una hoja totalmente aparte. Ítems en un mismo dibujo deben ser del mismo tipo y altura del rotulado. Con esto se quiere decir que la altura, o sea, el mismo tipo de letra del rotulado, la misma altura debe ser la misma altura del orden secuencial de los ítems. La referencia del ítem debe ubicarse fuera de los contornos generales de los ítems correspondientes. Así como vemos en la imagen, la referencia está por fuera de los contornos para así dar una mayor claridad a la hora de entender las partes del ensamble en este caso. Cada referencia debe estar vinculada a su ítem mediante una línea directriz sin que ésta se intercepte con otra. Así como vemos en la imagen también, vemos que ninguna línea se intercepta con otra y cada ítem, cada referencia a ítem que va hacia su parte va acompañada de una línea directriz que la señala y la referencia va por fuera del ensamble. Y ya con esta última norma damos por terminado la exposición de normas técnicas colombianas, con la que el objetivo es entenderlas un poco para así aplicarlas en el curso de dibujo técnico básico de la Universidad Nacional. Muchas gracias, y por mi parte y por mis compañeros nos despedimos y espero les haya quedado claro.